Buenos días con todos. Solo por confirmar, por favor, si es que me escuchan. Se te escucha bien, David. Ya, perfecto, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por incorporarse nuevamente en este espacio. Como igual habíamos mencionado un poco en esta trilogía, por llamarlo así, de revisión que habíamos hecho al tema de riesgo de crédito, al entender cómo está el mercado comportándose, al tema de mora y manejo de portafolio de cartera. Vamos a complementar hoy día el punto 3, en el cual teníamos previsto básicamente el punto de cómo ir desarrollando productos enfocados justamente a las necesidades del mercado, si vale la redundancia. Entonces, de ese lado, vamos a ir haciendo un trabajo, yo diría en este caso, ya no tanto de entendimiento de la situación, si bien obviamente va a ser importante poder poner algunos puntos sobre la mesa, hacer algunos recordatorios muy cortos que creo que siempre son fundamentales para poder igual tenerlos a nivel de claridad. Y sobre esa parte, pues, ir entendiendo un par de puntos que creo que son relevantes definir en esta mañana de qué necesitamos y qué consideraciones pueden ser interesantes para poder adaptar productos, ¿no? Ojo, y quiero partir también mencionando algo de que no hay recetas mágicas, no hay fórmulas matemáticas específicas que nos permitan llegar a un éxito probado y probable, considerando que obviamente hay diferentes connotaciones económicas, apetito de riesgo, eh, alcance a tecnología crediticia, desarrollo, capacidad humana, despliegue en campo, etcétera, etcétera, de los cuales obviamente son dependencias y consideraciones en las cuales nosotros podemos ir adaptando justamente el desarrollo de estos productos. Sin embargo, lo importante va a ser acá ir viendo 4 ejemplos más o menos en los cuales quiero irles comentando dónde se ven alternativas y oportunidades en las cuales nos podríamos focalizar. Posiblemente hayan muchos de estos que ya de alguna forma existan, que tengan algún grado de similitud. Ahí también quiero pedirles que por favor, pues obviamente no por eso pensemos que esto no podría ser funcional, sino al contrario, entender que esta información puede ayudar justamente a catapultar productos que ustedes hoy en día los estén diseñando o darles también otro punto de vista desde la mirada externa que yo quiero compartir en base también a la experiencia y lo que se ve en el mercado. Sobre esa base, es fundamental también entender que estos productos o un poco recomendaciones pueden ser adaptados en base a las condiciones que ustedes tengan en cada una de las instituciones y pues sobre esa base, como digo, siempre tomar lo mejor, ¿no? E inclusive podemos ir fusionando productos, haciendo temas de modelos anidados o algunas condiciones que nos permitan irlas manejando de esa forma. Entonces, vamos a trabajarlo de forma muy lúdica, muy simple, para tratar de ir explicando. En mismo caso, vamos a dejar también un espacio al final de unos 15 minutos más o menos para poder igual avanzar con preguntas y respuestas. Eso implicaría que tendríamos alrededor de 1 hora para poder avanzar. Pero nuevamente partir con el hecho de por qué básicamente es fundamental desarrollar productos que se adapten hacia el mercado y el entorno macroeconómico y financiero. Y es porque Ecuador particularmente nunca tiene un ciclo económico completo, siempre hay rupturas, siempre hay cambios. Si hacemos una retrospectiva desde la pandemia hacia acá, no hemos tenido periodos de estabilización completos. ¿Qué quiero decir con ello? De que al menos podamos cumplir 48 meses, que es lo que establece el propio Banco Central, en los que la economía pasa de una fase de que empieza a crecer, cae, otra vez tiene una fase de recuperación y vuelve a desarrollarse. Todas estas condiciones han sido interrumpidas por factores económicos, políticos, sociales, geoeconómicos, entre otros, que no han permitido esa condición. Y dentro de esto, nosotros como instituciones financieras hemos tenido que tomar condiciones adaptativas, resilientes para poder manejarlas y hoy nos encontramos cerrando el primer semestre del año 2025 con algunas particularidades, ¿no? Sobre las cuales voy a explicar un poco para entender por qué se pueden engatizar ciertas oportunidades que de hecho ya también están empezando a funcionar. Entonces, un poco el objetivo es responder a qué productos, ¿no? A qué condiciones, a qué formas de trabajo yo podría adaptar en base justamente a este contexto. Entonces,
Quiero nuevamente retomar un par de slides que confirman desde dónde partimos y por qué estos productos tienen un mayor asidero, ¿no? Lo que estoy mostrándoles acá es básicamente el saldo, ¿no? Que han venido mostrando tanto los bancos privados como las cooperativas de ahorro y crédito, ¿no? Y fíjense que acá en la línea amarilla hay un salto donde las cooperativas y el segmento de cooperativas de ahorro y crédito tuvieron un crecimiento bastante robusto, con tasas inclusive cercanas al 2%. En ese punto prácticamente se manejaba un saldo de cartera de cerca de 17.500 millones de dólares. Y a esa fecha, pues obviamente si hacemos un símil, en el caso de los bancos, más o menos se venía manejando unos 42.000 millones de carteras. Sin embargo, vemos que aquí se producen estas variaciones erráticas, si bien igual en el lado del eje de las Y o el eje de las Z, más bien dicho, que es el lado opuesto que estoy marcando con el puntero, ustedes van a ver que hay una fluctuación entre 16.000 y 17.500 millones de dólares. Aquí es donde hemos sentido que desde el año 2024 el sector cooperativo ha venido perdiendo impulso por diferentes circunstancias, ¿no? Justamente este crecimiento, que no fue un crecimiento necesariamente orgánico, generó que obviamente no pueda ser sostenible al no ser orgánico, al tener, como habíamos conversado, un crecimiento mucho más rápido que el que la propia economía podría absorber. Es decir, no es que en el Ecuador las personas empezaron a duplicar su sueldo en 2 o 3 años, ¿no? Sino que esto inclusive ha sido muy lento y en algunos casos más bien hemos visto que hay una pérdida de generación de actividad económica. Y sobre esa base, pues llegamos prácticamente hacia mayo del 2025, en donde vemos que el tamaño del sistema se ha reducido, ¿no? Ha habido una pérdida de impulso significativamente importante. Y esto se da por dos fenómenos. Primero, hay una contracción de crédito, es decir, la gente no quiere tomar crédito en la misma velocidad que lo hacía anteriormente, ¿no? Es más difícil colocar. Las personas que hoy en día te toman crédito son perfiles que generalmente están sobreendeudados, ni siquiera ya quiero decir en muchos de los casos endeudados, sino que están altamente sobreendeudados y eso obviamente genera que una colocación pues rápidamente sea infructuosa, porque lo que va a suceder es obviamente que esta operación, en el peor de los casos, tenga que castigarse. Si ustedes ven un poco en el caso de los bancos, el crecimiento también marca ciertas variaciones, pero se ha dado un crecimiento continuo en el tiempo, ¿no? Y acá es prácticamente donde vemos que se generan mayores espacios, ¿no? Entre el crecimiento de cartera que se está dando acá versus este crecimiento. Entonces, más que el hecho de decir o buscar algún tema de un comparativo, es mencionar que esta condición de contracción de cartera no puede continuar. Las instituciones financieras como tal tienen que hacer intermediación financiera. Ese es el deber ser. Y sobre esa base tenemos que entender, como les había mencionado, que hay una población distinta, que hay una población complicada, que hay una población más riesgosa y que sobre esa base tenemos que ir entendiendo y manejando otras particularidades distintas a las que conocíamos en este periodo, ¿no? Sobre las cuales yo pude hacer una expansión de cartera bastante fuerte y agresiva en algunos casos, que hoy en día no la puedo hacer. ¿Por qué? Porque esto obviamente puede generar que una colocación me genere una mayor pérdida del ingreso que yo estoy esperando. De ese lado, si ustedes también ven acá, un poco para poder seguir abonando en este tema, vamos viendo un poco la comparativa de cómo ha venido evolucionando la tasa de mora, pero ojo, esto es la mora contable, lo que siempre igual repito, ¿no? La mora contable es lo que yo quiero ver en el papel, pero esta mora no considera refinanciamiento, reestructuraciones que hemos venido conversando, peor aún novaciones, peor aún un manejo de cartera 19 y llegamos a diciembre, donde generalmente, como ustedes ven, la curva tiende a aplanarse. En el caso también de la mora de los bancos, también de las cooperativas. ¿Por qué? Porque generalmente se producen los castigos, eso genera que la cartera a nivel improductivo se reduzca, pero aquí también hay un punto de inflexión que lo marco hacia adelante, es que entran los diferimientos, ¿no? Entonces, no es que se hizo necesariamente o se recuperó el mercado, la gente vino a pagar, la gente venía ahorrando, no, sino que simplemente lo que se hizo fue tomar una medida desde noviembre que empezó a aplicarse hacia adelante en poder alargar los pagos inicialmente en 3 meses y desde marzo se determinó que aquí existe la posibilidad de alargar 6 meses más la tabla de amortización o los pagos previo acuerdo con las instituciones, lo que implicaría que esta tabla
se alargaría hasta septiembre, ¿no? Y pasaríamos con una mora que aparentemente, si uno la ve en retrospectiva hacia los meses de mayo, inclusive de atrás, julio, donde fueron los picos un poco más altos, que ya estuvieron rozando casi el 10%, estaríamos mejor, pero la condición es que estos créditos, pues obviamente tienen una mora aletargada. Así que aquí es donde viene el esfuerzo de la necesidad de que esto siga creciendo, justamente en hacer una mayor intermediación, es decir, generar cartera nueva que permita ir haciendo una reconversión de esta cartera que va envejeciendo y que obviamente va mostrando una mayor mora. Sobre esa base, pues obviamente mencionar que hay algo que tampoco podemos dejar de lado o que no se vea completamente, y es el hecho de la cobertura. ¿Y por qué lo recalco acá? Porque la colocación tiene que ir de la mano. Los productos tienen que determinar que si estoy haciendo una colocación de $1, tengo que buscar tener igual una cobertura de $1. En el caso, obviamente, sabido de que llego a esa condición de no pago, es decir, que puedo tener la capacidad de tener una provisión efectiva como tal, y entendiendo que esta provisión se va a ir desarrollando en el tiempo. Ustedes también miran hacia acá, tanto en el caso de los bancos como en las cooperativas, me paro nuevamente a diciembre y si vemos una línea imaginaria horizontal hacia atrás, hemos bajado de ese 100% a nivel de la cobertura, no estamos a nivel de sistema en la cobertura del 100%. En el caso de los bancos bajó del 200% y se está más o menos cerca al 190%. Probablemente ahí habían colchones que se han podido utilizar y ese también es un tema importante de entender que yo también tengo que analizar la sostenibilidad y la creación de productos pensando en el futuro, no pensando en la rentabilidad de los próximos 6 meses, sino pensando en esa viabilidad en el tiempo, que es lo que yo quiero buscar. Hacia adelante vemos también que los indicadores se recuperan, ¿no? Pero nuevamente empiezan a perder algo de impulso y vemos que un poco en este lado se genera esa brecha nuevamente, ¿no? Entre lo que se está dando a nivel de cobertura. Entonces, esto, sumado a la última slide que quiero mostrarlos también a nivel de lo de mercado, que es la liquidez. Fíjense, acá yo he trazado una línea desde enero del 2023 hasta mayo del 2025, donde uno tiene información última de mercado. Y aquí estamos viendo un poco el promedio de la liquidez a corto plazo, ¿no? Que es básicamente medir la liquidez respecto a pasivos a corto plazo, que rápidamente lo que me permitan ante alguna corrida, alguna salida de dinero, poder cubrir al menos ese 25-30% de depósitos que inmediatamente uno los empieza a requerir a nivel de liquidez, ¿no? Y en el caso de las líneas horizontales rojas es el promedio de los bancos y la celeste es el de las cooperativas. Fíjense que básicamente en estos primeros tramos más bien había un poco de excedente en el caso de los bancos, en las cooperativas no es así, todos se mantenían un poco de este umbral promedio, no es que es una tasa que uno podría decir esta es la tasa óptima, lo óptimo depende nuevamente en base a las características y nicho de mercado que atienda cada condición. Sin embargo, como siempre les he venido recalcado, es importante tener un pivot, ¿no? Es decir, yo necesito medirme contra algo para saber si mi condición va en menor o en peor sentido de lo que está mostrando un poco el mercado como tal. Sobre esa base, pues lo que ustedes pueden ver hacia adelante es netamente que acá tenemos un incremento acelerado de la liquidez, ¿no? Es decir, la liquidez en el caso de las cooperativas comienza a dispararse, ¿no? Llegando a umbrales muy cercanos ya al 40%, como ustedes ven, inclusive en la cuota final. Y en el caso de los bancos, esta liquidez más bien ha sido reutilizada rápidamente para poder reempaquetar y generar mayores operaciones de crédito. Entonces, aquí vemos dos estrategias en la cual llegamos a mayo con una mora más alta, con mayor liquidez, con una necesidad de mantener igual la cobertura, con una necesidad de evitar que la cartera siga envejeciendo, sino que tengo que ir generando esta recuperación. Y ahí es donde vemos justamente todos estos espacios necesarios para poder igual empezar a trabajar. Entonces, visto esto, sabemos que hay una oportunidad de utilizar la liquidez, pero esa liquidez no tiene que ser abrir las llaves y nuevamente hacer una colocación de un P por Q. ¿A qué me refiero un P por Q? Hacer básicamente producto por cantidad, ¿no? El precio por cantidad, que esto sea colocar 1,000 créditos de $100,000, donde inmediatamente yo genero una cartera bastante amplia, pero sin la rigurosidad y el entendimiento de que el mercado no soporta ese nivel de promedio. Entonces es donde yo tengo que entrar y empezar un poco a preguntarme y decir, bueno, ¿qué puedo hacer
y cómo puedo canalizar esta liquidez en base al mercado que tengo. Y ahí la gran respuesta es en base a las características que tiene cada una de sus cooperativas y el portafolio que ustedes manejan. Si es micro, si es consumo, si es un mix, si también hago algo a nivel de crédito productivo, no lo sé. Todo esto es lo que va a decantar el entendimiento de cuáles son las características de nichos, sectores, si tengo una mayor arraigo en el sector rural, si tengo una mayor capilaridad en grandes ciudades, si estoy haciendo financiamiento, a qué tipo de actividades sería importantísimo que ustedes puedan tener ese mapeo continuo para sobre esa base poder determinar dónde está su 2080. Entonces, empiezo un poco con estas opciones de producto, por así decirlo, donde podemos empezar a trabajar. Y algo que creo que es fundamental, sobre todo por la variabilidad que tiene el mercado ecuatoriano, ¿no? Ustedes saben que dentro del mercado ecuatoriano solo 32 de cada 100 ecuatorianos tienen un ingreso fijo, ¿no? La diferencia, más o menos, que es un 68%, no, saquemos el 4% que es el desempleo, implicaría que es un 66%, no, 64%, perdón, más o menos, la población que obtiene o recibe un ingreso, ¿no? Por diferentes vías, ¿no? Genera 2, 3, 4, 5 actividades y eso nos lleva a este gran punto que lo marco acá, que es un flujo variable. ¿Qué quiere decir? Hoy gano 1,000, mañana gano 800, pasado gano 3,000. Es decir, no hay un flujo continuo. Y esto sí genera como institución una dificultad porque yo no puedo decir, al menos de a ciencia cierta, esta persona esperaría que llegue a fin de año con un ingreso en tal medida. No sé si este ingreso en el tiempo es creciente, es descendente, qué tipo de distribución tiene, y esas son condiciones que ya son estructuralmente propias del caso del mercado ecuatoriano. ¿Qué quiero decir con eso? Que yo tengo que empezar a trabajar con créditos y por favor la palabra flexible no implica flexibilidad de políticas, no implica flexibilidad de análisis para nada o bajar el umbral de riesgo, es simplemente una adaptabilidad, si quieren ustedes, a un flujo variable. ¿Qué quiero decir nuevamente con variable? Que no es continuo en el tiempo, ¿no? Nada más que eso. Entonces, ¿cómo lo podemos poner? Un nombre comercial, le he puesto acá algunos ejemplos como crédito de flujo sostenible. No, la palabra es interesante porque inclusive yo estoy entrando en la psiquis del hecho de buscar que esa persona logre mantener en base también al crédito un flujo sostenible en el tiempo que permita hacer esta recuperación. ¿A quiénes puede estar dirigido? A los microempresarios, ¿no? Y los microempresarios en algún punto somos todos, ¿no? Porque si bien cualquiera de nosotros puede tener una relación de dependencia, eso no te exime que tú no puedas abrir un RUC y hacer una actividad y poder ser también microempresario. Entonces también aquí diría que es una oportunidad en la que calzamos a nivel de la base todos, ¿no? Y trabajadores informales con ingresos estacionales, ¿no? Y el trabajador informal, por favor, no es una mala palabra, no es un perfil no deseable. El trabajador informal es aquel que en muchos de los casos, el tema más sencillo es no tiene seguridad social, pero tiene ingreso, tiene una actividad a la que va recurrentemente o va cada 15 días, tiene alguna forma de fondeo, tiene algún tipo de bien, tiene alguna forma y experiencia crediticia, ¿no? Creo que tiene ingresos que son estacionales, ¿no? Es decir, nuevamente no son ingresos continuos, ¿no? Acá se puede trabajar con plazos donde yo creo que a veces es un poquito la dificultad o siempre está esa suspicacia de que si alargo el plazo, reduzco la cuota, sí, doy una mejor capacidad de bolsillo, sí, pero en este producto, si yo genero plazos más allá de 36 o 48 meses, empiezo en una desnaturalización porque no estoy dando un crédito para un flujo que obviamente no es continuo en el tiempo. Entonces, si yo lo trabajo a una periodicidad mucho más larga, muy probablemente luego de estos 24 meses, que es más o menos un flujo estable que hemos podido ver, hacia adelante se empiecen a dar pérdidas. Y nuevamente el producto deja de tener o pierde su naturaleza como tal, que es otra vez un crédito hacia el flujo, hacia que las personas puedan fondearse para hacer su actividad. 12 a 24 meses más o menos es lo que debería manejarse a nivel de capital de trabajo. Lamentablemente el capital de trabajo hoy en día he podido ver en muchas estadísticas que les hemos revisado con ustedes en otras charlas, se da hasta
más de 48 meses, ¿no? Eso no es un capital de trabajo porque el capital de trabajo tiene que rotar, si lo ponemos en el punto financiero, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces este crédito, este dólar que obtuve a nivel de un crédito, lo estoy rotando a través de una actividad económica que me permite generar un efecto multiplicador que se llama la economía? Es decir, ¿cuántas veces logro que ese dólar se dé la vuelta? Pero yo tengo que tratar de hacerlo en una ventana de tiempo muy corta, ¿no? Entonces, que ese dólar que recibí a nivel de crédito rote 10 veces en 24 veces, tiene una mayor volumetría de generación de riqueza versus ese dólar que rote 10 veces en un periodo de 36 meses, ¿no? Entonces, yo ahí estoy inclusive siendo un tanto ineficiente, si quieren ustedes. Con esto puedo ir manejando también cuotas escalonadas en función del ingreso mensual proyectado. Y estos inclusive son temas que les digo, no necesariamente se manejan aquí en el Ecuador, sino también en muchos otros países que tienen este tipo de mercado, ¿no? Mercados que son muy oscilantes o fluctuantes, como les había mencionado. ¿Qué podemos también ir generando? Dar algún tipo de gracia parcial, ¿no? Siempre esto obviamente con el asterisco de decir no es para todos, ¿no? Habrán condiciones específicas en las que a través de un comité, a través de una mesa, yo pueda ir respondiendo en dónde puedo ir dando estos pequeños caramelos o apoyos bajo el cumplimiento también de metas, ¿no? Y empiezo yo a un análisis inicial, si cabe el término, con entender un poco cómo se podría proyectar ese flujo más del historial en la cooperativa, si es que ha sido mi cliente y las condiciones cambiaron, ¿no? Hablamos un poco más acá de esos clientes de los que yo tengo conocimiento y de aquellos que no tengo conocimiento, pues voy a apoyarme en información del buró, en referencias comerciales, en otro tipo de datos alternativos en los que yo podría irlos manejando. Inclusive, mucha de esta información ya sale de ustedes, ¿no? Lo importante de ahí es hacer un análisis siempre complementario para entender qué pasa con ese perfil en esa visión 360 y si no es mi cliente, pues obviamente tengo que ahondar en mayores datos para poder manejar esta complejidad. ¿Okay? Aquí se pueden generar algunas opciones de revisión que se proponen acá, pues sean trimestrales, semestrales, esto ya dependerá mucho de la institución. Pero ¿cuáles son las ventajas? Algunas de las ventajas que planteo acá es reducir la mora estructural, porque voy a alinear los pagos a la capacidad real. Entonces, si yo tengo un ingreso que fluctúa y tengo una cuota que es horizontal o básicamente estática en el tiempo, es muy probable que hayan periodos, de hecho, en los que no se va a poder cubrir la cuota. Y nuevamente, la solución no es alargar el plazo y reducir la cuota para que la cuota calce a esos ingresos que tienden a ser mucho más bajos en el tiempo. Grueso error, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no estoy analizando o entendiendo al perfil, al mercado o al centro o a la actividad económica en la que quiero prestar. Entonces, yo tengo que generar un producto que se adapte a esa realidad más que mi cliente, mi socio, la actividad se adapte al producto que yo quiero dar, ¿no? Es decir, yo no puedo suponer. Y ahí es donde tenemos que hoy en día hacer un trabajo muy fuerte. Logro también una mayor retención y satisfacción del cliente. ¿Por qué? Porque si luego de este proceso de trabajo a nivel de un crédito por flujo variable, el cliente logra llegar a su objetivo, que es pagarte dentro de esos 12 o 24 meses, el cliente va a sentir que tuvo el apoyo, va a sentir que logró crecer con el crédito y lógicamente voy a empezar a generar esa fidelidad porque genero esa confianza. La institución entiende lo que yo necesito, ¿no? Caso contrario, pues lo que va a suceder es, no puedo pagar, cóbrame como tú puedas, demándame, o cualquiera otra de esas circunstancias en las que no queremos entrar, ¿no? Ofrece, en cambio, también una solución competitiva frente a productos informales, el famoso gota a gota, chulco, crédito informal, como ustedes lo quieran denominar, ¿no? Entonces, si sabemos que dentro de nuestros nichos de mercado, dentro de esta informalidad estructural que tiene el Ecuador, operan estas formas de crédito al margen de la ley, pues muchas veces esto se da porque justamente estas personas, estas actividades entran a trabajar a través del flujo que tienen esas personas. Usted gana $20 al día, ok, le presto 20 y usted me paga $20 al final del día, ¿no? Mañana gana 25, ese día le presto 25. Entonces hay que entender
que ahí hay un tema de adaptabilidad y nuevamente es donde yo empiezo a hacer un proceso disruptivo. ¿Por qué? Porque empiezo a ir formando en base a lo que quiere el cliente. Entonces, estos ingresos estacionales a nivel del microempresario son frecuentes, ¿no? Sector de flores, sector de ciclo corto de cosecha, ciclo largo de cosecha, actividades agrícolas en general, donde obviamente yo tengo este tipo de manejo, ¿no? Como mencioné, tengo cuotas adaptadas al flujo, tengo áreas de capacidad disponible, que logro también que el cliente no esté asfixiado, que el cliente no esté en ese mes pidiendo plata prestada a otro lado, al familiar, para poder cumplir el pago de la cuota. Y si esto no se da, no me paga. Entonces yo tengo que como institución estar poniendo la vela a que el cliente pueda lograr reunir para poder pagar. Cuando de mi propia iniciativa, de mi propia capacidad, puede salir un producto que nuevamente se adapte, ¿no? Y al ser tan corto, yo puedo ir abriendo un producto después, nuevamente, de 12 meses, después de 24 meses, porque son de muy rápida recuperación. Y nuevamente apelo hacia ese tema de rotación, ¿no? Evitando temas de sobrecarga. Veamos un poco el ejercicio práctico para más o menos también ir explicando cómo esto funcionaría a nivel gráfico, ¿no? Y les digo, es un ejemplo simple. Lo que me interesa aquí es que el concepto y el entendimiento ya en el grado de desarrollo que ustedes quieran con la información lo puedan hacer, pero con esto obviamente nos llevamos de herramientas de trabajo, ¿no? Tengo aquí a la clienta Rosa Morales, comerciante de ropa en una feria itinerante, o puede ser también fruta como se muestra acá en la imagen, ¿no? Pero que ella tiene un ingreso promedio mensual que fluctúa. Entre enero y marzo ella recibe $1,200. En abril y agosto, que es su alta temporada, llega hasta 2,500 y $3,000, ¿no? Pero en septiembre y diciembre otra vez este ingreso disminuye, ¿no? Entonces ustedes hacemos una primera línea, ¿no? Pasa de un ingreso más bajo, llega a una cúspide y nuevamente este ingreso empieza a descender. Tengo ingresos, sí, pero es un flujo variable en el tiempo, ¿no? Entonces aquí a veces un poco viene el hecho en el que yo quiero tener la certeza que la persona gane $2,500 y en base a esos $2,500 yo le presto o lanzo un promedio sobre el cual digo, a ver, de aquí a acá yo empiezo a irlo manejando. Aquí podemos empezar a trabajar en rangos, ¿no? ¿Qué quiero decir? ¿Cuál es ese rango máximo? ¿Cuál es el rango mínimo? Para poder determinar en base también a esa probabilidad de no pago, cuánto podría darle y cuál es la capacidad para no asfixiar a ese socio a fin de que pueda empezar a desarrollar. Y de eso genera un primer resultado, ¿no? Se genera un préstamo de $4,800 a 12 meses, ¿no? Aquí obviamente estoy obviando el tema de la cuota financiera, de si tiene ingresos adicionales por fuera, de un poco también cuál es el buró. Estoy de acuerdo, ¿no? Es información previa que yo tengo que ir evaluando para poder determinar. Nuevamente, me quedo con el hecho de explicar un poco hacia dónde quiero llegar con el concepto de, del manejo de este flujo variable, ¿no? Entonces, yo empiezo a diseñar cuotas y aquí es donde viene el entendimiento del mercado en el que estoy trabajando. En enero, febrero, noviembre y diciembre genera una cuota estable de $300, ¿no? Que si ustedes se fijan acá, son aquellos meses en donde yo estoy en los, no picos, ¿no? Sino en las partes más bajas de la curva, donde efectivamente yo sé que voy a tener una recuperación, pero esa recuperación no puede ser tan alta. En este caso, de $300. Sin embargo, en marzo y abril sé que tengo más o menos un poco este pico en el que estoy transitando desde una época estable a una época de temporada alta, puedo presionar un poco más el flujo hasta $400. En mayo y agosto, que es donde sé que esta persona vende más, exporta más, tiene mayores contratos, hay una mayor demanda, incluso tiene que contratar personal en esos 3, 4 meses para poder cumplir con las entregas y los pagos, pues obviamente yo genero que la cuota sea mucho más alta, ¿no? Entonces, con esta forma dinámica, yo logro cobrar y generar obviamente una cuota en base a un ingreso que sé que en el tiempo va a ser variable y me adapto al flujo que tiene la persona. Recuerden que siempre todos los microempresarios, la forma más adecuada es entender cómo está su flujo de caja, no cuánto tiene disponible en su cuenta de ahorros o en su saldo, sino cómo es este flujo, cuánto le ingresa, cuánto le gasta, cuánto tienen obligaciones
a corto plazo, obligaciones corrientes y no corrientes, y sobre eso empiezo a determinar, ¿no? Entonces, se ve que en este caso puedo irle dando también en enero y diciembre alguna gracia parcial, como lo pongo acá, ¿no? Que, por ejemplo, simplemente solo pague el interés más algo del capital. Ahí uno puede ir jugando, como les digo, este es un ejemplo muy lúdico en el que básicamente lo que queremos es explicar qué oportunidades hay. Y me quiero ir a la parte del gráfico porque aquí es bastante interesante. Fíjense en esta escala de 12 meses que hemos abierto. Yo lo que logro es evitar de que en lugar que justamente esa cuota sea estable, ¿no? Si trazo esta línea como lo estoy haciendo acá con el puntero, de que sean $1,000, entendiendo que este ingreso comienza a subir, tiene algún tipo de fluctuación. Si yo tengo aquí una cuota estable, horizontal, que no la muevo en el tiempo, ¿qué pasa si esta persona en cualquiera de estos 12 meses tiene algún shock, ¿no? ¿Qué pasa si, no sé, cae una plaga? ¿Qué pasa si se atrasa la entrega de telas? ¿Qué pasa si sucede cualquier cosa, ¿no? Yo estoy muy al límite, ¿no? Porque prácticamente estoy pegado a esta oportunidad de pago que tiene la persona, pero cuando lo trabajo desde una mirada a nivel de un flujo variable como esta simulación, ¿no? Voy a poder tener este espacio en que la persona pueda cumplir, ¿no? Y aparte de eso, tenga la capacidad o la resiliencia de ante un shock externo también poder cumplir. Entonces, cuando más ganas, más pagas; cuando menos ganas, pues obviamente tienes una cuota menor, y en esas condiciones o en esos picos donde hay algún tipo de complicación, pues tratar de bajarlo. Si nos ayudan, por favor, con el micrófono. Muy gentil, gracias. De acuerdo, entonces vamos un poco con el producto 2. ¿Qué es lo que estamos pensando en este punto? La consolidación de deuda con incentivo, ¿no? Y el incentivo lo dejo muy como una idea a madurar, a revisar si quieren ustedes, pero sí el entendimiento de que hoy en día la consolidación es importante. ¿Por qué? Porque vimos esa curva creciente de mucho crédito versus una economía que hemos repasado no creció al mismo ritmo. Entonces, hoy en día yo necesito que esos clientes que abrieron varias fuentes de gasto puedan tratar de no seguir jineteando las deudas, no seguir bicicleteando, pagando los mínimos en una deuda que se vuelven los famosos créditos perennes. Para quien tenga la oportunidad de leer un poco esta teoría, es lo que no queremos que suceda, ¿no? Pero lo que en muchos de los casos está pasando. Entonces, aquí la oportunidad puede ser un producto de consolidación, ¿no? Pero una consolidación, ojo, con condiciones que permitan ciertos límites, porque la consolidación, ojo, nuevamente no es para todos. No voy a hacer un P por Q. ¿Qué expongo acá? ¿Cuál es un poco la justificación? Identificar un socio que mantenga en promedio, ¿no? Esta puede ser una regla muy general que podría obviamente pulirse en base a la información que ustedes tengan. Pueden ir generando clústeres un poco más amplios o más acotados dependiendo, pero entre 2 a 4 operaciones activas, ¿no? Que puede estar una operación de consumo, una de micro, una de tarjeta, y si quieren acá otra de tarjeta, que es lo que particularmente sucede, ¿no? Que tiene distintas fechas de pago, distintas tasas, distintos plazos, que dentro de la situación o el balance financiero de estas personas genera una presión financiera elevada, ¿no? Que no le permite llegar a fin de mes, y hay un riesgo de mora cruzada. ¿Por qué? Porque si no pagó las primeras fechas, ya sea la tarjeta o el crédito de consumo, si al 15 tiene que pagar el microcrédito, lo más probable es que esto no suceda. Entonces, esta mora cruzada, este tema de envejecimiento se va produciendo en el tema y genera obviamente mayor incertidumbre sobre cómo esta persona va a lograr afrontar estas deudas. Y eso, como decimos los economistas, del famoso ceteris paribus, si nada más pasa. Les pongo acá el condicionamiento. ¿Qué sucede si mañana esa persona pierde un 20% de sus ingresos? Si es una persona que tiene un flujo variable, no se completa un contrato, tiene algún tipo de dificultad de salud o alguna calamidad doméstica. Al estar al límite, lo más probable es que no va a llegar a pagar a nadie, ¿no? Con las dificultades que eso implica. Entonces, ¿qué es consolidar? Que también es un punto que creo que sobre el concepto vale la pena refrescar. Es básicamente generar una operación ordenada, ¿no? Entonces, tengo 5 huecos abiertos en mi patio, ¿no?
cierro todos esos huecos y me quedo con una sola condición que pueda manejar, evitando o buscando qué, más bien dicho, disminuir la carga mensual, mejorar el flujo. Recuerden ese flujo que vimos anteriormente, ¿no? Es decir, que la persona no viva asfixiada, sino que tenga la capacidad de tener un flujo sostenible para el pago de su obligación crediticia, en este caso ya consolidada, y que le permita tener una vida digna, ¿no? Que no simplemente sea el trabajo para poder hacer la consolidación. Es verdad que por el otro lado está también el tema de educación financiera, sin duda, pero nosotros debemos hacer un must, es decir, trabajar en ese reforzamiento para evitar que estas cosas no eleven el riesgo para nosotros y también para que esa persona después prácticamente quede desechada del sistema financiero. Entonces, a nivel de características del producto, ustedes pónganle el nombre más bonito que quieran. Aquí pueden utilizar cualquiera de las herramientas de inteligencia artificial que inclusive les puede generar un video o preparar cualquier tema que necesiten. Pero el segmento objetivo es buscar aquellos clientes que puedan tener más de 2 créditos activos o 4, como lo puse, y que estén ya en riesgo de sobreendeudamiento. Ojo, no necesariamente acá viene la dicotomía de que es solo aquel que está sobreendeudado, sino también aquel que tenga riesgo. Y aquel que está sobreendeudado, pero que yo vea que esta condición no la viene arrastrando hace 10 o 20 años y nunca tuvo una posibilidad de recomponerse, sino que aquel que probablemente en esta última época se complicó más. Y aquellos que están justamente al filo de la cornisa, por dar un ejemplo, y que ante cualquier circunstancia adversa caen ya al sobreendeudamiento. Hacia esas personas yo puedo, y perfiles y consideraciones, empezar a trabajar este producto, ¿no? Acá sí, fíjense que el plazo que un poco se propone es más amplio y hace sentido. Esto no es capital de trabajo, sino esto es tratar de bajar esa joroba a nivel de deuda que yo tengo, ¿no? Y dependiendo de ese nuevo perfil de riesgo que quiero ir mejorando en la persona, ¿no? Y vamos a ver un poco cómo se dan estos resultados, inclusive en mejorar su salud financiera. Obviamente, aquí yo puedo ir generando también una tasa preferencial por buen comportamiento posterior al mes 6. Aquí vienen los incentivos, esos caramelos. Recuerden que las personas a nivel general nos movemos por incentivos, ¿no? ¿Por qué haces un trabajo mejor? ¿Por qué te quedas trabajando horas extras? Porque tienes un incentivo, porque te pagan más, porque tu tiempo cuesta, porque tienes algún beneficio. ¿Está mal? No, las personas nos movemos por incentivos. Y en este caso, el tener una recompensa a nivel crediticio es muy potente, muy potente. Así como cuando una persona logra pagar una deuda, por más pequeño que sea, siente una sensación de satisfacción, de libertad, de oportunidad y sobre todo de realización. Entonces, si yo genero alguna política, reducir un 0,25, un 0,50, posterior a ver ese comportamiento, ojo, ¿no? En que veo que tú estás haciendo un esfuerzo, que tú estás buscando cumplir esta, este pequeño incentivo va a generar un impulso, ¿no? Un shock positivo hacia que esta persona o este socio busque justamente llegar a su meta, ¿no? Porque si yo espero, le doy las condiciones y le dejo embarcado y le digo, te veo en 48 meses, probablemente no los llegue, ¿no? Porque yo tampoco he hecho un acompañamiento, porque yo tampoco busco como institución hacer una mejor condición para lograr que obviamente este objetivo se cumpla. Yo aquí también puedo generar modalidades de pago con cuotas fijas, puedo generar otro tipo de bonificaciones, cómo hago una validación, un score crediticio interno. Siempre voy a tener que hacer este análisis entre ingresos y gastos, ¿no? El famoso perfil para poder determinar cuál es su capacidad de pago. Y fíjense qué pasa justamente cuando yo trabajo a nivel de una consolidación, ¿no? Voy a explicar algunos beneficios. ¿Mejora la capacidad de pago mensual del socio? Sí, porque le estoy quitando ese peso de tener que ver cómo defenderse entre 4 situaciones distintas, ¿no? Y peor si tiene una tasa variable o reajustable en el tiempo. Voy a disminuir esa mora dispersa, ¿no? Porque en el un lado tiene 5%, en el otro tiene 8%, en el otro tiene un indicador menor. Yo inclusive logro buscar una estabilidad a nivel de mora, ¿no? Tratar de evitar que el cliente no vaya más allá de 30 días, ¿no? Y los voy recuperando inclusive en tramo. Voy a mejorar y construir un mejor historial de cumplimiento, ¿no? ¿Y qué es lo que yo busco? Que los clientes sean financieramente responsables.
Pero si yo no genero un producto que permita que la persona sea financieramente responsable, desde ahí parten los problemas, ¿no? Así como una mala originación genera una alta mora o una dificultad en una buena recuperación, un mal producto, mal diseñado, mal concebido, ¿no? Y no entendiendo las condiciones del mercado generan un resultado opuesto, ¿no? Entonces, fíjense en la gráfica que yo puedo pagar de los pagos, perdón, antes de la consolidación, que es la línea roja que empiezo a marcar acá, ¿no? Que pagaba 120, acá ya no le alcanzó, acá volvió a pagar, acá otra vez se complicó, ¿no? A generar un pago aquí sí horizontal, ¿no? Donde yo busco darle todo este oxígeno para evitar que tenga en cambio esta variabilidad en los pagos, ¿no? Aquí cambia la psiquis. En un caso veíamos un flujo variable en pagos y acá vemos una variabilidad en cuanto a estas deudas, ¿no? Pensando que en la tarjeta de crédito un mes paga un poquito más del mínimo, en otro mes solo paga el mínimo, eso genera un poco esto sub y baja, ¿no? Porque alguien puede decir, bueno, en la cuota, al menos que tenga una tasa reajustable, la cuota es fija, ¿no? Pero generalmente porque estamos haciendo una agrupación de varias deudas, vemos estas desviaciones. Y fíjense lo que se produce en la mitad, esta sensación de bienestar, ¿no? De generar espacio para que la persona pueda manejarse. Y dentro de este cumplimiento, ¿no? Si yo llego a este mes 6 habiendo cumplido sin generar otro tipo de deudas y más bien tratando de hacer un reordenamiento, aquí es donde yo puedo dar ese incentivo o ese premio. 6 meses más adelante puedo buscar también algún tipo de compensación y más adelante viendo que este cliente ya empieza a salir, inclusive es un cliente que viene listo con conocimiento de comportamiento ya dentro de la institución para empezar a ofrecerle otro tipo de productos y servicios. ¿Por qué? Porque de algún punto podríamos decir ha alcanzado cierto tipo de madurez dentro de su desarrollo, ¿no? Vamos, por ejemplo, un caso práctico que también lo dejo acá. Carlos Herrera, empleado con 3 créditos en la cooperativa, ¿no? Tiene un crédito de consumo de $2,000, uno de tarjeta de crédito, un microcrédito personal. Y fíjense que aquí está la famosa cuota, ¿no? ¿Cuál es el plazo restante? Aquí tiene un pago rotativo, lógicamente en una tarjeta de crédito y un microcrédito a 12 meses, ¿no? Es decir, hay diferentes condiciones como ocurre. Para esto se genera una propuesta de consolidación, ¿no? Donde se le da un solo crédito de $4,000 que me permite cubrir acá el saldo. Recuerden que el saldo ya incluye el capital más el interés a la fecha de corte que ésta se haga y genera una cuota fija, ¿no? De $95 a una tasa preferencial de 14,95, que más o menos es lo que me permite también el mercado. Sobre eso, ¿qué es lo que empiezo a lograr? Que en lugar de que pague una cuota de $175, con plazos obviamente mucho más reducidos a los 36 meses que yo le voy a dar, pero que sé que bajo esta dinámica el cliente en cualquier momento se ahoga, en cualquier momento deja de pagar, ¿no? Dándole un respiro de $80 para poder manejar, ¿no? Donde inclusive yo podría generar un producto pasivo adicional al de la consolidación, entendiendo de que si esos productos los tiene conmigo o si dejó de pagar, yo puedo dar también acá algún beneficio para que algo de esa liberación de flujo venga también conmigo para poder generar ahorro, ¿no? Generar un colchón, generar algún tipo de incentivo y que de esto mismo inclusive pueda surgir otro tipo de producto. ¿Qué logro? Disminución de riesgo operativo, lógicamente, una mora dispersa que ya no está y la probabilidad de generar incentivos si se mantiene el cumplimiento. Ojo, ahí sí tenemos que ser a rajatablas porque si este cliente ya vino complicado, ya tuvo dificultades en varias circunstancias, lógicamente hay que tratar de evitar que vuelva a recaer, ¿no? Entonces, ese como el segundo producto propuesto. Vamos, por favor, con el tercero, que es un crédito de consumo con acompañamiento, ¿no? ¿Y por qué menciono y hago mucho énfasis en el acompañamiento? Porque este es el deber ser de las cooperativas, el poder apoyar y acompañar al socio en su desarrollo, ¿no? Así que estas palabras, acompañamiento, fortalecimiento, seguimiento, creo que son los temas claves por los cuales inclusive existen las cooperativas, no solo en el Ecuador, sino a nivel mundial, ¿no? Entonces, ¿cuál es un poco esta justificación? El crédito de consumo representa, y de hecho es el 52% del portafolio total que mantienen hoy las instituciones del sistema cooperativo,
pero también ha sido uno de los más sensibles al sobreendeudamiento, ¿no? Y al riesgo de impago, porque el consumo no necesariamente es productivo. Y digo no necesariamente porque puede ser que tenga un crédito de consumo y obtengo capital para comprar un vehículo con el cual trabajo, ¿no? Hay diferentes condiciones, pero hay mayor sensibilidad, ¿no? Porque como es dinero que no está atado contra la obligación de una actividad económica, contra en este caso una vivienda o lo que sea, pues obviamente esto puede caer muy fácilmente en el que tomé el dinero y no generé riqueza para poder generar el pago, ¿no? Aumentando y elevando el riesgo de impago y básicamente cuando no hay una evaluación real de la capacidad del socio, pues todo esto se conjuga y hace una pelota de nieve que es complejo. Entonces, sobre esta base, lo que se propone es entregar un crédito acompañado de seguimiento, de educación financiera, de validación de ingresos constante y de manejo también de información de score o de buró, ¿no? ¿Cuáles son algunas características? Por ejemplo, acá lo he puesto tomando igual las referencias de la inteligencia artificial, que hoy día todo lo ponen como inteligente, crédito con acompañamiento inteligente, pero más que ese hecho o ese nombre rimbombante es la idea de qué está detrás, ¿no? Porque quiero llegar justamente hacia esas personas, porque voy a tomar medidas analíticas fuertes para poder hacer este acompañamiento, ¿no? Y voy con empleados con ingresos formales o semi-informales. Aquí ya tengo obviamente una palestra mucho más amplia. El monto máximo va según la evaluación también del buró. La relación cuota-ingresa, aquí más o menos yo puedo manejar un máximo de un 35%. Puede llegar esto al 40%, en algunos casos he visto también al 50%, pero ojo, estas condiciones tienen que venir desde el entendido de si es que es alguien que no ha venido incrementando su endeudamiento en el tiempo, al menos en los últimos 6 meses. Porque si yo tomo ese mayor riesgo, la probabilidad es que este tema tampoco salga bien manejado. Aquí voy a manejar una modalidad de cuotas fijas, condiciones clave, una asesoría que puede ser informal, la validación inicial, obviamente el entender cuál ha sido el hábito de pago a través del score y de un buen manejo de información adicional también como políticas o indicadores y generar nuevamente incentivos, como les había mencionado, esto es importante hoy en día, por el cumplimiento, por ejemplo, a los 12 meses, nuevamente puede haber un tema de reducción de tasas. Y fíjense que aquí yo como institución dependo de lo que yo quiera hacer. Es decir, yo puedo decidir a quién puedo irles dando estas bonificaciones. Y por más pequeñas que estas sean, créame nuevamente que el impacto a nivel de personas, el impacto a nivel de socios es bastante significativo porque genera ese impacto que buscamos. Entonces, fíjense que algunas de las ventajas es mejora la sostenibilidad del portafolio de consumo, ¿no? ¿Por qué? ¿Y qué hablo de sostenibilidad? No en el colocar por colocar, sino que yo lo que busco es que haya obviamente un crecimiento orgánico, que esto vaya de la mano de cómo las personas, los socios están creciendo. Reduzco la mora gracias a un seguimiento estructurado, que esto se hace muy ingentemente en campo, pero hoy puedo aprovechar muchas herramientas analíticas, ¿no? Y modernas, por así decirlo, con mayor inteligencia para poder trabajar. Aumenta la fidelización, que este es uno de los grandes problemas. Y la fidelización viene desde cuando el cliente siente que el producto, la atención y el acompañamiento han venido de la mano y no es un prestar por prestar. Esa es la fidelización. Así como cuando uno va a obtener un bien o un servicio, generalmente, inclusive cuando hay hasta una dificultad, uno se queda cuando ha tenido justamente ese servicio y ese acompañamiento. Pero si nunca ha recibido ese acompañamiento, si nunca ha recibido un poco este manejo, lo más probable es que me vean como un proveedor más, ¿no? Ojo con eso. Y la diferencia frente a a los competidores donde no hay un acompañamiento. Yo creo que aquí se pueden hacer ciertas campañas, manejar ciertos grupos también de control para poder hacerlo. Y fíjense un poco entre lo que ya da a nivel de indicadores un crédito tradicional versus un crédito acompañado, ¿no? Es una simulación en donde obviamente logro que la mora baje de un 9,5 a un 4,2. Estos valores, como les digo, son referenciales, ¿no? Es una simulación. Estoy tomando datos ofuscados para poder dar una determinación, pero que sí me muestran, obviamente, una ventaja que me permite a ustedes comentarles que esto sí funciona, ¿no? Obviamente,
con los resguardos, con la analítica y con la funcionalidad que tiene que venir por detrás. Fíjense cómo también el score mejora, ¿no? Un salto de 620 en promedio a 665 es bastante bueno. Puede cambiar el hecho de que esta persona sea una persona A y que esté más cerca de ser analista a una persona que ya es A y que esté más cerca de ser doble A, ¿no? Entonces, ahí también tiene un tema de maduración. La satisfacción del cliente, fíjense, lo que conversamos hace un momento. ¿Tengo que medir la satisfacción? Sí, tengo que medir, porque esto obviamente es lo que va a dar la determinación de si yo puedo masificar, puedo seguir desarrollando, de darle más impulso inclusive a este tipo de producto. Y un tema importante, va a ayudarme también en las reestructuraciones. Entonces, no es solo contener la mora, es evitar que estos clientes que cayeron en mora, que perdieron su score, que no tuvieron un buen acompañamiento, después vengan una reestructuración. Y recuerden que un cliente que ya cae en una reestructuración, al menos hay la probabilidad, que siempre digo, del lanzamiento de la moneda del 50 y 50, de que si ya cayó, vuelve a caer. Es un tema importante. ¿Qué tengo también un poco como ejemplo? Porque es importante siempre ir a los números, ¿no? La mora, como vimos acá, un poco explicado ya a nivel de tabla, en donde sí puedo ver dentro de este tiempo que más o menos igual habíamos estimado en poder manejarlo. Si me permite regresar, no teníamos un plazo estimado, pero podría ser igual créditos que van entre 36 y 48 meses, obviamente entendiendo que es un crédito de consumo acompañado, no es un crédito de flujo nuevamente, ¿no? Y donde voy viendo justamente estas mejoras que pueden ser KPIs, ¿no? Porque obviamente todo lo que se mide no se puede mejorar, como se dice, y lo que no se puede mejorar no se puede controlar, ¿no? Entonces, sobre esa base yo tengo que ir generando estadísticos, cifras que me permitan ir entendiendo entre un lado y otro qué es lo que puedo hacer. Y acá para su implementación puedo poner varias de las políticas, requisitos, acá yo les pongo algunos puntos nuevamente de referencia genéricos sobre los cuales inclusive ustedes pueden trabajar. El caso práctico que tenía acá es Ana Lucía Espinosa, una empleada con un salario fijo de $780, más o menos lo que gana un ecuatoriano en promedio, que solicita un monto de $1,200 a 12 meses, ¿no? Es una cuota de $110, ¿no? Aquí estoy haciendo una cuota muy plana, literalmente, a la cual también le ofrezco una asesoría financiera semestral. Muchas instituciones lo tienen. Por favor, a quienes lo tienen, manténganlo. Es un tema importante porque yo soy parte justamente de este journey de que el cliente logre pasar al otro lado, es decir, logre cumplirlo. Y para quienes no lo han podido hacer, lo están explorando, importante poder hacerlo. Inclusive hoy puedo utilizar herramientas de apoyo para poder manejar una mejor gestión sin tanto costo, ¿no? Y básicamente, si esta persona cumple, le puedo dar igual una bonificación, es que dentro de ese tiempo esta persona ha logrado pagar, ¿no? Si llega a los 12 meses, inmediatamente hacer un revolving y darle algún tipo de acompañamiento, ¿no? En este caso, pues vemos que cuando Ana trabajó con este acompañamiento, que generalmente se da en mucha medida con las mujeres cabezas de hogar, hay millares de ejemplos en el Ecuador de éxito en este caso, donde vemos que al obviamente cumplir sin retrasos, su comportamiento o hábito de pago medido a nivel del score mejora en 10 meses. Ojo, el score no cambia porque hay algún abogado en TikTok que te da alguna receta mágica. Eso no existe, por favor, ¿no? La única forma de mejorar el hábito y el comportamiento es con comportamiento crediticio positivo, ¿no? Porque esto, como es dinámico en el tiempo, va absorbiendo este comportamiento positivo y va reduciendo ese comportamiento negativo, permitiendo que el score mejore, ¿no? Y aquí es importante que las personas también entiendan que esto es una referencia a nivel de salud financiera, ¿no? Y de educación, y que desde el lado de las instituciones también ponernos. Prefiero clientes con este tipo de condición de riesgo o con este tipo de condición. Yo creo que está clarísimo, ¿no? Pero para lograr esa adaptabilidad, no es que los clientes llegan solos. Yo necesito dar este acompañamiento, ¿no? Y puedo crear inclusive muchas otras cosas. Esta persona no requirió reestructuración y fíjense que solo gasta $780, ¿no? Esta persona luego de un año fue aprobada para un nuevo crédito. Entonces,
aquí es donde empieza cesando, ¿no? Mi primer crédito, mi primera chamba, como también se la denomina, y de ahí yo empiezo a seguir desarrollándome en el tiempo. Y esto creo que son los procesos de incubadora, de maduración más exitosos que en su momento se dieron mucho en micro, muchísimo a nivel de las cooperativas, y que de alguna forma también invito a regresar a ver esa esencia, ¿no? ¿De dónde creció todo esto? ¿Por qué justamente se llegaron a desarrollar todos estos productos con una esencia muy básica y muy potente que permitió un crecimiento orgánico y lograr justamente este desarrollo? Y voy completando el análisis justamente con este tema de estrategias de cobranza inteligente, ¿no? Basada en datos, ¿no? Las cooperativas se enfrentan a un entorno donde el amor ha aumentado en algunos segmentos, pero no siempre por incapacidad de pago, ojo, sino por falta de gestión oportuna, estrategias homogéneas o acciones reactivas. Aquí hay una combinación de todo, ¿no? Y yo como institución financiera no puedo ver el futuro y no puedo saber qué le está pasando a cada uno de los hogares o a cada una de las personas, pero sí a través de la analítica y a nivel de los datos puedo entender si es solo incapacidad de pago o no hubo una gestión o estrategias homogéneas para poder atacar. Hemos conversado mucho también sobre esto, que la cobranza es ya un pilar fundamental. Debe ser una cobranza inteligente, ¿no? Inteligente no solo en el sentido de utilizar herramientas de la inteligencia artificial, sino de estrategias que obviamente hagan sentido en lo que yo quiero llegar, ¿no? En trabajar en una cobranza segmentada, en hacerla predictiva, en utilizar multicanalidad o omnicanalidad, en donde yo quiero empezar a trabajar. Entonces, sobre esa base, pues obviamente yo puedo empezar a ir describiendo cómo quiero construir este modelo de cobranzas. Y nuevamente, esto no es una receta mágica, estas son consideraciones, son propuestas que puedan permitir de su lado ir tomando acciones para poder trabajar de mejor forma, ¿no? La segmentación de cartera, que igual hemos conversado y la trabajábamos en pizarra, recuerdo, la puedo hacer de distintas formas, ¿no? La puedo hacer por score, por comportamiento, por rango etario, por mora, por perfil del cliente. Sobre esos después puedo hacer un cruce de cuáles son los que tienen mejor condición en base a la edad, en base a la zona en la que están, en base al número de consultas que tienen. Es decir, puedo hacer millón de combinaciones para llegar justamente a esa clusterización, es decir, a generar esas pequeñas canastas en las cuales yo puedo empezar a hacer un análisis más transversal y dar alguna descripción y criticidad más importante respecto a tener que atar a todo un tanque de clientes en las que muy probablemente me voy a perder, voy a tener sesgos, voy a tener dificultades y no voy a poder hacer un análisis expedito como yo quisiera, ¿no? Y de ahí hago este famoso funnel de cobranza, que básicamente son determinar etapas, ¿no? La preventiva, que todos la conocemos, antes del vencimiento, y por favor, el vencimiento es antes de la fecha de vencimiento, creo que en eso las instituciones estamos claras, pero muchas veces las personas no, ¿no? O los socios. Es un día, 2 días, no, pero la fecha máxima de pago de exigibilidad era tal día. Entonces ahí vemos que hay una complicación. La mora temprana de 1 a 30 días, inclusive si quiero ser más ácido, de 1 a 15 días. La mora media podría manejarlo de entre 30 y 60 días, ¿no? Y una mora tardía ya es aquella que está llegando a 90 días, el famoso punto de no retorno, que la probabilidad ya de recuperación del cliente baja drásticamente. En algunos casos he visto que cae al 20, al 15%, con la probabilidad obviamente de recuperación ya prácticamente manejada. Canales diferenciados que todos conocen. Acá algunas recomendaciones, si alguien no las ha visto. WhatsApp y SMS sirven para el tema preventivo, ¿no? Para personas que están acá, ¿no? No que están acá, sino aquí. Un WhatsApp, ya cuando hay vencimiento, yo podría ser, puede ser una estrategia combinada, pero un SMS, no. Si voy obviamente ya a una llamada, quiere decir que el cliente ya está complicado porque no atendió estos primeros canales. Entonces yo aquí puedo trabajar combinadamente. Una llamada, segundo, un WhatsApp en la que puedo poner un link de pago o tener alguna conversación de si hay alguna dificultad, eso también lo vamos a ver.
Pues obviamente en esta temprana, si veo que esto empieza a llegar a media, yo ya lanzaría la visita, no necesariamente solo en la tardía, porque ya prácticamente la visita del cliente va a ser ya muy extemporánea, ¿no? Y muy probablemente cuando yo llego acá, ese cliente probablemente ya pagó algunas otras obligaciones y yo fui el último en la cola, ¿no? Y no lo vi, y generalmente eso es lo que pasa. Entonces puedo hacer flujos de gestión para tratar de ir dando escalamientos y respuestas. Entonces aquí hago algunas propuestas, nuevamente con un funnel operativo que básicamente son etapas que muy probablemente, como repito, muchos de ustedes las manejen, pero con esto podríamos igual reforzar algunos temas, es ver en base al score, aquí he puesto categorización, ¿no? No estoy poniendo puntos, pero entre A siendo el mejor y E básicamente el castigo, que es inclusive cómo lo maneja la notación de los entes de control, una mora menor a 5 días, en este caso que esté entre un score entre A y B dentro de una preventiva. Yo acá la acción recomendada es enviar un recordatorio automático, cuáles canales se dan, ¿no? WhatsApp o SMS, pero esto tiene que ser diario, ¿no? Durante estos días en los que yo busco rápidamente recordar al cliente, darle un pequeño empujón, como también se dice, para que inmediatamente haga el pago, ¿no? Porque sé que es un cliente que lo ha venido haciendo y probablemente tiene alguna condición específica. Cuando ya tengo una mora temprana, fíjense que es un poco lo que ya les había mencionado, que está entre 5 y 15 días, ya no es un cliente que es A, ya es un cliente que baja a B o C. Yo ya tengo que accionar el call center, ¿no? Y tengo que empezar a hacer un push, ¿no? Pero como estoy en una etapa todavía temprana, llamarle todos los días, créanme que no es eficiente. Yo aquí lo que generalmente sugiero es que pueda ser una combinación. El día uno mandar un WhatsApp o SMS, panel muy corto, y tratar de ir haciendo llamadas escalonadas, perdón, para tratar de evitar alguna dificultad. Deme un segundo, parece que hay un poquito de dificultad en internet, no sé si es que se nos haya caído Sí, la David, señal. creo que un minutito antes se nos cortó un poco la señal. Ya, perfecto. Bueno, vuelvo un poquito a recapitular. Sí me salió un mensaje de inestabilidad de señal. Eh, lo que justamente estaba un poco comentando es el hecho de el manejo de estos canales que pueden ser en estrategias mixtas para tratar de atar, ¿no? La llamada intercalada con el tema del WhatsApp. Yo estoy ya obviamente en una etapa media donde ya sé que el cliente no me está contestando, no me está respondiendo. Ya una acción es llegar con una oferta de refinanciamiento. Fíjense que ya ni siquiera le estoy diciendo un recordatorio de pago. ¿Por qué? Porque ya han pasado 15 días. Lo más probable es que ese cliente esté impactado. Entonces ya tiene que haber una llamada directa, a veces ya ni siquiera desde el call center. Yo podría tomar aquí estos tres canales de forma directa y acá obviamente tratar de buscar tiempos en los que pueda manejarlo, porque si lo estuve llamando 3 días, no hubo manejo, acá también tendría que tratar de buscar este famoso best time to call o la mejor hora de llamada, que también inclusive se la maneja a nivel de modelos para poder hacer un mejor direccionamiento en qué horario una persona te podría contactar, que son opciones interesantes que se desarrollan también a nivel mundial. Si voy a un tema tardío, mayor a 30 días, ya tengo que estar en la visita y negociación, ¿no? Y sobre todo en el micro y en el consumo. Fíjense que estoy en un funnel muy corto. Ha pasado de 1 a 30 días, pero aquí está toda la carrera para tratar de hacer una recuperación. Porque si me voy ya más atrás, quizás si me paso ya con el abogado o el tema legal, el canal podría ser un poquito fuerte, depende también del manejo, pero yo ya debería estar acá sobre el cliente con todos estas acciones activas, ¿no? Y trabajándolas de forma escalonada para poder igual irlas manejando, ¿no? Y obviamente ya un cliente que está a más de 90 días, ya prácticamente yo debería empezar a provisionarlo al 100%, como inclusive determina la norma, para evitar que esto se caiga. Entonces, fíjense cómo también en este panel de cobranzas, yo lo que voy a tratar es de mantener la mayoría de mis casos aquí, ¿no? Mi mora temprana en este punto, aquí es donde básicamente está el grueso de mi cartera, y tratar que estos clústeres sean los más bajos.
Ir haciendo obviamente esos seguimientos en el tiempo a nivel del volumen de gestión me va también permitir entender en esas fotografías que yo voy tomando, si este es mes uno, mes dos, si esto mejora o empeora a nivel un poco de esta escalera descendente que ustedes ven, o si veo que obviamente la tardía está superando al tema medio, implicaría que acá estos clientes, yo no les hice una gestión adecuada acá y por eso se están engrosando en esta otra parte y ver un poco cómo podría yo empezar a trabajar desde ese lado. Veamos también un caso práctico. El cliente Pedro C., comerciante informal, con un crédito de $2,500 a un plazo de 18 meses, parte con un score de B, no vamos a decir que es un score top, pero es un score en el que hay algo o una mayor probabilidad de riesgos, ¿no? El historial nos dice que es un buen pagador hasta el mes 8, pero que en el mes 9 ha tenido un retraso progresivo, ¿no? Hay que entender qué es un poco lo que pasó. El diagnóstico que se da ahí es que baja obviamente de calificación porque ya no pagó en este mes, tuvo atraso de 17 días y ingresó en alerta porque hubo un pago parcial. Entonces, yo empiezo a tomar justamente todas estas acciones, ¿no? Primero es empezar a tratar de hacer algún tipo de contención, ¿no? Entonces, fíjense que habíamos visto que estos clientes que están en una mora muy corta, ¿no? En esta mora que habíamos visto temprana de hasta 5 días, yo ya puedo empezar a ir direccionando inclusive un mensaje de WhatsApp, ¿no? Como está expuesto acá. Hola Ana, tu cuota vence en 3 días, si es que está por vencer o si es que esta ya venció 3 días, tendrá que cambiar el texto. Puedes pagar en línea y generar un enlace porque puede ser que esta persona tenga alguna dificultad en poder acceder, ¿no? Que pueda llevar algún tema de link de pago para tener un pago puntual y participar inclusive, no sé, en este caso en un sorteo, en dar algún tipo de beneficio, en medida de que esto corresponda, ¿no? Ojo, tampoco quiero que se entienda que por hacer el pago puntual yo voy a tener que dar algún tipo de premio al respecto cuando esto debería ser una obligación. Pero en ciertos casos también podría manejar cierto tipo de caramelos, de alternativas, de incentivos para que las personas traten obviamente de tener una preferencia de pago hacia mí respecto hacia lo que sucede versus otros canales, ¿no? Que eso podría ser interesante. Entonces, acá yo voy viendo algunas otras consideraciones, un score de comportamiento en los que no haya existido un historial negativo, que quiere decir que no hayan habido retrasos recurrentes en el tiempo, que haya estado también al día. Sugiero aquí algunos canales, como ustedes ven, ¿no? Un SMS, inclusive un mail automatizado. El tono del mensaje, importantísimo, ¿no? Ser preventivo, amable, reafirmar la confianza y mencionar beneficios por el cumplimiento. Pero no, por favor, puedo entrar directamente con la llamada, como hacen muchos call centers, lamentablemente, que te mencionan que si no paga, usted va a ir a la central de riesgos. La central de riesgos no existe, ¿no? Lo que existe es el reporte del historial de una cartera vencida de no pago, que deteriora la salud financiera, pero la central de riesgos no existe, ¿no? Y también si uno entra de esa forma desafiante, amenazante, lo más probable es que me cuelguen el teléfono, lo más probable es que no se reafirme la confianza, lo más probable es que me tengan inclusive grabado o puesto a nivel de alguna aplicación para no contestar o bloquear la llamada porque yo no logré trabajar en este punto, ¿no? Entonces es un punto importante. Tengo que obviamente trabajar con estos temas de seguimiento y veamos qué pasa un poco también acá en la mora temprana. Fíjense que en la mora temprana tengo clientes de entre 1 y 15 días en donde obviamente el score ya ha tenido algún tipo de deterioro, ya hay algunas señales de debilidad, ¿no? No es que el cliente está completamente complicado, sabemos que hay situaciones inclusive más adversas, pero ya hay alguna debilidad sobre la cual hay que empezar a trabajar. Yo empiezo acá con una llamada directa y de verificación para entender la causa. Es importante tratar de comprender por qué el cliente no está pagando, ¿no? Eso es algo que generalmente no hacemos, ¿no? Es cuando me paga. Le estoy esperando 6 días del pago, no estoy recibiendo eso. Cuando no entendemos también esta causa y no hay ese vínculo de confianza, las condiciones van a ser muy distintas. Pero si yo logro entender, muy seguramente voy a poder reenfocar toda esa ingeniería, ¿no? No tener ahí a los abogados listos, ni mandarle a castigo, ni la central de riesgos, sino puedo recomodar una opción para tratar de recuperar el crédito. Porque recuerden que como institución
No me interesa la demanda, no me interesa quedarme con el bien, lo que me interesa, ni perder al cliente, obviamente, lo que me interesa es recuperar el crédito. Entonces, tengo que entender por qué se están dando estas causas y por qué hay esta debilidad. Entonces, el tono del lenguaje tiene que ser empático. ¿Y qué es empático? Siempre se habla el hecho de ponerse en los zapatos de la otra persona. Pero empatía va mucho más allá. Empatía va en ese tema un poco de sintonizar, ¿no? De entender qué está pasando, si es un tema de que quiere y no puede, si es un cliente que puede, pero no quiere pagarme, porque hay esas casuísticas que revisamos con ustedes en donde yo puedo trabajar, ¿no? Y ahí puedo ir haciendo estos escalamientos, puedo empezar a comentar si es necesario ya ofertas de alivio o de apoyo con refinanciamientos muy cortos, ¿no? El tener un seguimiento muy rápido, los seguimientos tienen que ser muy prolijos, ¿no? No dejarlos quizás más allá de una semana. Y inclusive puedo generar algunos aspectos ya inclusive en el chat como los propongo acá, ¿no? Por ejemplo, hola Juan, notamos que tu cuota móvil, tu cuota, perdón, venció hace un par de días. ¿Podemos ayudarte con alguna alternativa? Fíjense que aquí estoy tratando de entender por qué no me paga a través de un mensaje, ¿no? Entonces estoy abriendo un poco ese espacio de conversación. Podemos ofrecerte una extensión sencilla si estás enfrentando dificultades, otra vez ante una señal de debilidad. Algo está pasando. Pero yo en dos frases estoy exponiendo ya dos soluciones de empatía y de búsqueda de acuerdo. ¿Te gustaría recibir opciones por WhatsApp o hablemos ahora? Puede ser algún cliente que por su capacidad de trabajo no te puede atender o no quieres llamar, pero yo ya disponibilizo dos vías para poder trabajar, ¿no? Y con esas dos vías, pues obviamente vamos a ver que se abren algunas opciones de trabajo, no en todas, lógicamente, pero sobre esos clústeres más ya complicados que yo los vería acá, ¿no? Yo ya puedo empezar a trabajar con la idea de no llegar justamente a estas otras dificultades, ¿no? Es un poco lo que quería comentarles esta mañana. Creo que estamos en el tiempo adecuado para poder ir completando y dejar un par de minutos de espacios hacia las consultas o alguna pregunta que exista o comentario. De mi parte, otra vez, muchas gracias. Así que regreso nuevamente con el equipo de Financop. ¿Cómo estás, David? Ya se nos une Angélica. Un segundo. Gracias. Ya se está uniendo. Veo que ya estamos también terminando en esta sala. Estábamos justamente terminando la sala 2. David, ¿tenemos preguntas hoy? ¿No? Sí, no sé si es que igual tengamos alguna pregunta. Ahí dejamos un par de minutos para tratar de apoyarla si así existe. Si no, pues hemos completado la capacitación dentro del tiempo que habíamos mencionado. Que no olviden que pueden llenar también el certificado de participación y también la encuesta. El equipo técnico, por favor, que lo pueda ingresar para que todos tengan estos dos enlaces. Listo. De igual manera, si ustedes requieren alguna pregunta o hacer una consulta directa a David, podrían levantar en este momento su mano y podríamos realizarla. Espectacular, no veo preguntas. Ah, sí, ¿no? Puede ayudarnos con un ejemplo de acompañamiento, nos dicen.
Perfecto. Bueno, un poco como comentaba, el tema de acompañamiento eh, podría venir desde el propio hecho de que al perfilar estos créditos en una zona específica, ¿no? Podamos igual tratar de tener tres, cuatro, cinco operaciones en las cuales podamos justamente orquestar esta colocación de créditos, ¿no? Y buscar, no sé, trimestral o semestralmente el poder ir revisando con estas personas, como sucede usualmente, ¿no? Si ha habido alguna variabilidad en la zona, no solo también en el hecho de sus ingresos, en cómo viene también un poco el tema del entorno familiar, en si dentro del crédito han podido ir logrando un poco sus metas, obviamente no buscando ser muy intromisivo en sus condiciones, pero sí dando algunas oportunidades de manejo en las cuales yo voy a ir tomando algunos otros datos de comportamiento, ¿no? Que probablemente estas cuatro o cinco personas dentro de un mismo entorno que hayan recibido un crédito tengan diferencias en estos comportamientos, yo puedo irlos anotando para tratar de determinar patrones, ¿no? De si el seguimiento fue importante haberlo hecho en persona, si el mandar quizás algunos recordatorios vía algún mensaje fue importante, si les gustaría recibir quizás algún tipo de atención adicional a nivel de la institución, ¿no? Entonces, como les digo, ahí se pueden ir engatillando muchos opciones en base al tipo de producto y condiciones eh, que obviamente habría que irlos analizando con lo propio que haga cada una de las instituciones. Tenemos algo, Roosevelt está levantando la mano. ¿Podemos por favor activarle, Alex, el micrófono? Está activado. Sí, buenos días. ¿Cómo están? Una consulta. En este tema también se revisó sobre los productos responsables que mencionaba, ¿no es cierto? Entonces, quisiera que nos ayudara más o menos como instituciones financieras, nosotros, qué principales características debería tener este producto con la finalidad de no incentivar el sobreendeudamiento de nuestros socios, vendría a ser, ¿no es cierto? Muchas gracias. Sí, referente, nos a qué producto me dijo, perdón, ahí se le cortó. El producto altamente responsable. Ah, que podría venir. A ver, como partía el hecho de que los productos no son iguales para todos, no uno no lo puede pensar que esto los puede repartir a la generalidad del portafolio, sino que, por ejemplo, hablando en el tema de consolidación, ahí dividíamos dos grandes espacios. Personas que ya están sobreendeudadas, ¿no? Pero que todavía quizás tienen alguna oportunidad de recuperación porque no ha sido un sobreendeudamiento continuo en el último tiempo, sino que vemos que obviamente se ha generado o se ha exacerbado por condiciones particulares en el último tiempo, donde yo podría atacar con un producto específico, con el seguimiento, con el tratar de cerrar justamente esas condiciones que no le permiten pagar mucho más allá de los mínimos y que le mantienen en ese crédito perenne para poder darle sostenibilidad. Y del otro lado, aquellos clientes, como un poco mencionaba, que tienen esa probabilidad ya de complicarse. Entonces, sobre esa base, ahí deberíamos ir viendo en qué clientes yo ya podría lanzar una opción de consolidación, entendiendo que todavía tienen algún tipo de capacidad de pago, son clientes que me interesaría de algún lado traerlos hacia mí, tener justamente un poco este crecimiento en cartera, ¿no? Y oportunidad. Y ahí es donde poco podría ir dependiendo las aguas y tomando la palabra que usted decía, ahí se vuelve esto responsable. ¿Por qué? Porque no estoy lanzando la consolidación al que es y al que no es, sino que estoy dividiéndolos en grupos, voy a entender particularidades, voy a diseñar dentro de un mismo producto quizás subproductos o subcondiciones para poder otorgar a cada uno de ellos, buscando obviamente que esta recuperación venga en torno a lo que cada uno de ellos puede hacer. ¿Cómo se puede equilibrar el alivio financiero con el margen de utilidad de la institución? Casi no te escuché, Angie, estás muteada. A ver, nos dicen, ¿cómo se puede equilibrar el alivio financiero con el margen de utilidad de la institución? ¿Cómo se puede equilibrar el alivio financiero con el margen de la institución? A ver, es que cuando hablamos del alivio financiero hay varias condiciones, ¿no? Recuerden que está el refinanciamiento, la reestructuración y está la innovación.
Básicamente, cuando yo tomo algunas de estas acciones, ya obviamente tuve un costo de mora, tuve un costo también administrativo que me va a impactar. Ese nuevo crédito que lo voy a generar, inclusive tiene que ser en condiciones más favorables para el cliente. Y lo más probable es que en este caso ese margen de ese crédito que yo esperaba recibir se va a reducir, ¿no? Pero yo ya con esa condición de haberle dado un manejo, tampoco voy a seguir haciendo gestión presionando los costos y gastos, ¿no? Entonces, lo que va a permitir es que ya un poco ese margen más reducido, si hago la condición adecuada y también el seguimiento, lo recupere, pero ya no en la misma proporcionalidad. Y lo interesante sería es que yo genere otro tipo de productos adicionales que me permitan ir, como decía, manejando o reduciendo esa cartera que va envejeciendo por cartera adicional para tratar igual de manejarlo. Entonces, nuevamente, y habría que un poco revisar la condición de la institución, pero hay que estar claros que en el refinanciamiento y en la reestructuración voy a tener un poco esta dificultad. Si bien voy a ganar más en algún punto también por costos y cobranzas, recuerden que lo importante acá es no tener un ingreso superior durante ese año, sino tenerle a ese cliente por 4 o socio por 4 o 5 años más para poder de alguna forma rentabilizarlo. Perfecto, gracias, David. Vamos a recibir a Liz D. Por favor, igual activemos su micrófono. Bienvenida, Liz. Buenos días, muchas gracias Angélica, buenos días David. Una consulta. En la creación de nuevos productos se está viendo como una tendencia a la baja en las tasas, tanto de lo que es plazos fijos y de lo que es créditos. Pero ahí nos estaríamos yendo como un poco en contra de un principio, ¿no? Mientras mayor riesgo, que es el que ahorita estamos enfrentando, pues sería una mayor tasa. Entonces, mi pregunta es, David, ¿es rentable bajar la tasa en estos momentos de riesgo en los créditos? A ver, es que ahí hay que ver también un tema de condición de mercado. Hoy en día uno tiene un mercado que no está tomando crédito fácilmente, ¿no? Entonces, la forma un poco de poder atraer es dando mejores condiciones, ¿no? No digo que en este caso hay que entrar en una guerra de tasas, sino que hay que ver dentro de esa proporcionalidad cuál es mi apetito al riesgo, ¿no? Quiero hacer una mayor colocación, probablemente pueda ser un incentivo de reducir en medio punto o en un punto la tasa en una población o en un segmento o en un producto en el cual quiero llegar a capturar, pero tengo que dar un poco ese incentivo para poder hacer ese tema de colocación, porque lo que va a suceder también del otro lado es que tengo una presión de liquidez, ¿no? Muy alta, esa liquidez me genera también un costo pasivo y si yo no logro colocar, ahí viene un poco el manejo de ese trade-off, ¿no? Si no coloco quizás con una tasa más competitiva, no quisiera hablar de reducción, sino tasa competitiva, respecto a un pasivo, que en todo caso yo lo tengo al ser un depósito a plazo fijo por 6 meses, lo que va a generar es que ahí se empieza a dar un descalce, me apriete eso el margen financiero, el spread lógicamente, y más bien eso me genere una condición de reducir la rentabilidad frente a costos fijos y me empiece a complicar por otras circunstancias. Entonces, yo podría hacer un balanceo, ver en qué segmento, en qué producto puedo ir generando un poco este estímulo viendo también qué actividades económicas se están desarrollando, se proyectan con una mejor condición para poder fomentar ahí una mayor colocación y en aquellas donde generalmente no vea que exista una mayor recuperación o esta es más lenta, quizás tratar de mantenerla, pero como digo, las estrategias tienen que ser dinámicas. No sé si existe alguna pregunta en honor al tiempo también para ir completando el espacio entre todos. Sí, Angie está con un problema técnico. Te voy a leer, no sé si es que será. Bueno, ya creo que está con nosotros Angie otra vez. Perfecto. Hola, buenos días. Eso. Sí, buenos días. Eh, para el tema este del producto de consolidación, las preguntas por ahí existían y decían que cómo evitar que al momento que usted le da un crédito de consolidación, el socio no saque otros créditos en otras cooperativas. Pues ahí lo ideal es leer lo que es el buró
y saber que en otra cooperativa ya obtuvo un crédito y lo que debería estar plenamente identificado es que es un crédito de consolidación, lo que obviamente haría que no sea susceptible de un nuevo crédito, pues. A ver, de ahí obviamente hay que tomarlo caso por caso. Es igual también un buen ejemplo porque nosotros tampoco no es que tenemos una garantía per se de que si el cliente se consolida, después con ese flujo que se libera no toma otro crédito, ¿no? Y como obviamente se ve que tiene una menor expansión o presión de cuota de ingresos, el problema es que también va a recibir otro tipo de ofertas, porque obviamente hay que tratar de ver, y es importante que desde las instituciones también se pueda identificar, no solo a nivel del buró, la calificación, sino verlo con herramientas que hoy ya existen, si ese cliente recibió algún tipo de alivio financiero. Entonces, yo como institución, si veo que ese cliente mantiene un adecuado score de crédito, pero tiene esta marca, yo ya tendré que tomar como riesgo el hecho de si quiero darle más crédito o no, desde el lado de la institución que está analizando a alguien que toma una consolidación. Y desde el otro lado, viendo a la persona a la que yo también la voy a consolidar, yo necesitaría también un poco ir viendo si es un cliente nuevo o es un cliente antiguo al que ya conozco y entiendo que su situación en este momento se ha exacerbado, ¿no? Es un cliente que ha venido cumpliendo, que ha tenido una buena situación, pero hoy día está complicado. Entonces, es este funnel, este punto en el que yo tengo que ayudarle, porque sé que es un cliente que ha venido creciendo conmigo, ¿no? Pero si es un cliente que veo que viene de bote en bote, que ha tenido problemas, que ya viene consolidándose desde hace muchos años atrás, lo más probable es que más adelante caiga. Entonces yo tendría que trabajar quizás en una estrategia de recuperación, viendo el grado de exposición y como digo, depende de un caso a caso. Tenemos una mano levantada también, David, de Edison Silva. Por favor, Edison, cuéntenos. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la capacitación. Mi pregunta básicamente era, justo estamos en el tema de colocación, evaluación y el seguimiento y recuperación de crédito. Algo mencionaba David del tema de inteligencia artificial. Entonces, ¿en qué segmento podría entrar la inteligencia artificial y cómo llevar la mano a la parte cualitativa y cuantitativa con esa inteligencia artificial? Muchísimas gracias. De acuerdo, a ver, es una pregunta que tiene varias vertientes. Hay que recordar que la inteligencia artificial vista no es que es un programa que entra y nos soluciona la vida de la noche a la mañana. Primero yo tengo que entender qué tipo de data tengo, si tengo data estructurada, si tengo un gobierno de datos, en qué quiero implementar, qué procesos quiero darles de eficiencia, que es donde yo empezaría para poder tener un tema exploratorio de mejora. Entonces, muy probablemente lo que puedo lograr es, si tengo información, si tengo procesos en los que estoy haciendo una limpieza de datos, una recopilación, estoy generando tablas, estructuras, es la que yo podría utilizar para que estos procesos se hagan a través de cualquier aplicación o cualquier instrumento de inteligencia artificial. ¿Para qué? Para que el asesor o el analista que antes tenía que manejarse el análisis de 20, 30 sábanas de Excel, las pueda hacer de una forma más efectiva y se dedique a lo que necesitamos, el análisis estratégico, una vez que ha logrado obtener todos esos inputs o aquellos puntos críticos en los que pueda ir determinando dónde hay desviaciones, dónde hay problemas. Entonces yo logro ahí tomar a la inteligencia artificial para un tema de eficiencia, para un tema de manejo de llamadas, para un tema de un manejo de un chatbot, para poder tener justamente un agente conversacional en el que voy a lograr que esas tareas que son rutinarias, repetitivas, se canalicen a través de sus instrumentos y dejo a las personas en la capacidad analítica. Si bien la inteligencia artificial me va a dar estamentos y sustentos, las decisiones tienen que venir de las personas y a través de un proceso de maduración llevar ya estos temas de inteligencia a un nivel más alto, pero esas son formas en las que yo puedo ir testeando, ir viendo qué capacidad, ir viendo si lo puedo ir manejando y cómo esto también me genera a mí un beneficio, ¿no? No ir a comprar el día de mañana un CRM de $50,000 en la que me dice que la inteligencia artificial me va a hacer todo. Eso no existe, eso no funciona así, ni en el primer mundo. Así que obviamente tenemos que entender bajo mi institución, bajo mis condiciones, mi información y mi información, qué es la aplicabilidad que yo podría dar y como sugiero,
estos pueden ser algunos primeros pasos. Perfecto. Bueno, en honor al tiempo, vamos con esta pregunta y para poder finalizar. ¿En base a qué normativa se realiza el castigo antes de los 8080 días? Por favor. A ver, ahí me quedo un poco con la lección. Voy a revisar si es que hay algún cambio a nivel normativo, porque no soy abogado y no quisiera fungir de dar algún comentario que no corresponde. Soy economista nomás. Y me comprometo a confirmar si hay algún cambio en que se pueda determinar si más allá de 1180 días, en donde yo debería ya de facto hacer el castigo, se puede hacer una anticipación. Generalmente antes se lo hacía con algunos temas anticíclicos, pero esto lo voy a complementar para mandarlo a Angie y mandar un poquito quizás del extracto para poder determinar, ¿no? Porque las normas cambian y no quisiera incurrir en una imprecisión desde ese lado. Sí, precisamente tenemos otro comentario adicional y es justamente con el tema de la nueva ley que actualmente se está realizando, ¿no? La ventaja o desventaja que una cooperativa se convierta a banco. Allí, David, no sé si estás de acuerdo. Bueno, nosotros como cooperativas tenemos una constitución, una filosofía muy diferente. Somos instituciones diferentes y es lo que nos ha caracterizado siempre. Sin embargo, para emitir ya un comentario final sobre esta ley, nosotros estamos revisando primero cuál va a ser la extensión del documento para finalmente brindar información oportuna. Y como bien lo comentaba David, con todas las seguridades para no desinformar, porque nuestra misión acá es justamente siempre ser, brindar la mejor información oportuna y sobre todo que brinde herramientas para su adecuada toma de decisiones. Entonces, justamente el doctor Marín está revisando algunos criterios técnicos también, algunos argumentos legales y posteriormente lo más seguro es que tengamos una reunión con todas nuestras socias para revisar cómo va esto a influir en nuestro sistema. Como les digo, simplemente un criterio personal. Somos dos entidades totalmente diferentes. Nuestro espíritu siempre será como protagonista nuestro asociado. Y nosotros, como cooperativa de segundo nivel, nuestro espíritu siempre son ustedes, su bienestar. Eso nada más, agradecerte, David. Muchísimas gracias. El día de hoy hemos terminado ya el programa de fortalecimiento. En sus pantallas ya encuentran el enlace para el certificado y de igual manera la encuesta de satisfacción. Ha sido un excelente programa. Gracias por compartir todos tus conocimientos y sabemos que en una nueva oportunidad vamos a volver a encontrarnos para ampliar ciertos criterios y compartir tus experiencias. Muchísimas gracias, David. Gracias de igual forma, Financov, y a todos por el espacio. Nos veremos en un futuro. Muchas gracias. Una buena jornada. Hasta luego. Gracias a todos. Bendiciones. Que tengan una excelente jornada. Gracias. Gracias.